Ahora descendamos un escalón más y ya asumimos que existe una divinidad para poder hablar de Dios. Y asumamos ahora que Dios, como casi todas las religiones lo ven, es una persona. Una persona que impone reglas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Ok? Dejemos de lado la discusión acerca de la naturaleza divina, que si es o no es una persona, y asumamos que es una persona para seguir conversando. Ahí, en ese plano, llama la atención a cualquier persona razonable, creo yo, la pequeñez que los feligreses de la mayor parte de las religiones le adjudican a su Dios, que supuestamente es un Dios, o sea, está muy por encima de nosotros. La manera como proyectan en ese Dios sus más minúsculas y a veces detestables características personales. Bueno, por eso llama la atención las cosas que los feligreses, los creyentes de distintas religiones han hecho muchas veces en nombre de ese Dios que es súper poderoso, súper omnipotente y que se supone que está muy por encima de los criterios humanos. Y aquí es donde entra a tallar, por supuesto, las críticas del Hitcher y de otros o de los filósofos del siglo XVIII. Evidentemente que yo no me puedo imaginar a un Dios tan superior a nosotros, que está preocupado celosamente de que todo el mundo crea en él, o de lo contrario es lícito matar a los infieles. Ustedes estarán pensando en este momento exactamente lo que predican los imanes del Islam. O sea, muerte a los infieles. O sea, como que a Dios estuviese celoso de que no se crea en él. Miren qué absurdo. Un Dios celoso, como una niña despechada. Este tipo no cree en mí, así que mátenlo. Está permitido que lo maten, incluso voy a premiar a los que lo matan. Alá Ibar, dicen los tipos que se hacen volar. Alá es grande. Como que Alá, o sea Dios, está feliz de que hay unos tipos dejando una carnicería, porque esos que están matando, fíjese, ni siquiera es el tema que no crean en Dios, sino que no crean en esa específica definición de Dios del Islam. Porque por último los cristianos también creen en Dios, ¿no es cierto? Igual que los musulmanes. Pero no creen del mismo modo. No creen del mismo modo, por lo tanto es lícito matarlos. Los cristianos hicieron lo mismo en su época. La diferencia es que el cristianismo, pasó por otros procesos históricos que por el Islam no ha pasado. El cristianismo también decía muerte a los infieles, muerte a los paganos. Si alguien pensaba distinto respecto a las normas de la Iglesia, era lícito quemarlo como hereje. O sea, hemos de suponer que ese Dios, todopoderoso, infinitamente bueno, estaba feliz de ver un tipo muriendo quemado, porque ese tipo, por las razones que sea, no seguía las normas de la Iglesia. Ni siquiera las normas de Dios, las normas de la Iglesia, que dice representar a Dios. Entonces, este es el problema con las religiones, ¿no? Y piensan que hay religiones que son seculares, hay religiones sin Dios, como que yo creo que era el comunismo. Religiones, es decir, un grupo de gente que está ligada, de ahí viene la palabra religión, religar, ligada por una creencia. Y eso ya lo hace peligroso, porque la creencia es un acto de fe, o sea, es un acto no racional, es un compromiso emocional con algo. Y como es un compromiso emocional, hay mucho de la persona que está comprometida en ese compromiso. Y por lo tanto se pone especialmente quisquillosa de quienes no compartan esa creencia, porque al no compartir esa creencia, están poniendo en duda no solo la creencia, sino que el creyente. Están poniendo en duda su identidad. Están poniendo en duda su elección de creer en eso. Lo están negando en cierto sentido. Entonces el no creyente es peligroso. Pero es peligroso como es peligrosa toda opinión distinta a una creencia. Una opinión distinta a otra opinión es simplemente una opinión distinta que se puede debatir para ver quién tiene la razón, digamos, por medio del raciocinio. Pero cuando se trata de creencias no hay raciocinio que valga, porque esto es un tema que va más allá. Fíjense ustedes que había un padre de la Iglesia, en la época en que todavía habían paganos y filósofos que debatían y se reían incluso de las creencias de la cristiandad, y que le hacían ver lo absurdo que eran muchas esas creencias, y este padre de la Iglesia decía, credo quid absurdum, significa creo porque es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque con eso quería decir, si no fuera absurdo y si fuera lógico, sería un punto de lógica, de raciocinio. Pero esto escapa del raciocinio, por eso tengo que creer, por eso creo.
Bueno, de ahí que, lamentablemente, hay que decir esto, muchos, o quizás la mayoría de las grandes matanzas y crímenes que se han cometido en la humanidad, se han cometido por razones religiosas. Las guerras religiosas son las peores. La última guerra religiosa espantosa que hubo en Europa fue la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, donde se enfrentaron protestantes y católicos, y fue una guerra atroz, casi a nivel de las guerras actuales. Zonas enteras de Europa quedaron, quedaron despobladas, o sea, las matanzas, la destrucción era salvaje.